Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Miami, en el sur de la Florida, en Estados Unidos. Y no olviden ustedes que pueden encontrar este programa completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa en Miami, en una lluviosa Miami. En primer lugar, Patricia Mazzei, periodista venezolana del diario The Miami Herald. Bienvenida, Patricia. Gracias, un placer estar aquí. Tamoa Calzadilla, periodista venezolana de investigación de Univisión Noticias. Bienvenida también. Gracias por invitarnos. Y Fernando Reina Peinado, periodista de Univisión Noticias, periodista español, bienvenido también. Muchas gracias. Patricia, a propósito, usted está en el diario de Miami Herald. Usted es de las pocas personas, seguramente pocas periodistas hispanas que han entrevistado a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Lo hizo durante la campaña. ¿Cómo es entrevistar a Trump? Mira, yo creo que la gente se imagina que es una experiencia donde te va a gritar y hablar de todo lo malo que son los medios, como siempre vemos en sus eventos políticos, pero en realidad es muy amable, es muy cortés, como cualquier otro político, muy profesional cuando uno va a entrevistarlo, con una persona que te está tomando el tiempo y para que uno no se pase. Lo difícil sí fue tratar de que llegara a respuestas específicas, o sea, uno tiene que hacer muchas preguntas para solo llegar a un punto. Entonces, toda la lista que teníamos de 30 preguntas, te imaginarás que habremos hecho 8, 10. No, o sea, no contesta. Mira, y eso es normal de los políticos, sí, pero es como te va cambiando el tema, ¿no? Difícil así la cosa. Es una buena práctica para cualquier periodista, yo creo, entrevistar a un candidato presidencial. Y de hecho, tratamos de entrevistar a Hillary Clinton también en ese momento, pero ella no concedía muchas entrevistas a medios locales. Más adelante hablaremos de Donald Trump. A propósito, ayer jugó la lotería, la segunda lotería con más dinero aquí en Estados Unidos, el Powerball. ¿Te lo ganaste? No, 700... Estaría aquí. No, había comprado este canal y todo esta mañana. 758.700.000 dólares, casi 760 millones de dólares. Creo que se lo ganó una persona, ¿no? En Watertown, Sí. en una pequeña tienda en el estado de Massachusetts. Yo viví en Massachusetts 4 años, pero no fui a esa tienda nunca, pero he debido ir. Bueno, primer asunto, en lo que tiene que ver con noticias, Tamoa, y justamente su país, Venezuela, está produciendo mucha información. Sí. Luis Ortega Díaz, quien fuera fiscal general de Venezuela, salió por Aruba, voló a Colombia, estuvo allá en el Brasil en una reunión de fiscales de Mercosur, de fiscales suramericanos, y además hizo algunas denuncias contra Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y contra Diosdado Cabello, sí, el expresidente de la Asamblea Nacional. La información que ella dio la va a compartir con la justicia estadounidense, con la justicia colombiana y con la justicia brasileña, porque tiene que ver con Odebrecht, la multinacional, la constructora que organizó una red internacional de sobornos. ¿Qué dijo en esencia ella? Que Nicolás Maduro está vinculado a una empresa que vende alimentos, que se llama Grant Group Limited, que tiene unos propietarios en México que se llaman Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido y Alex Saab, que están relacionados, repito, con el presidente venezolano, empresas que tienen algunas actividades non sanctas. Y por otro lado, en relación con Diosdado Cabello, dijo ella que Odebrecht le pagó 100 millones de dólares en sobornos a través de una compañía con sede en España que se llama TSE Arietis, y que es propiedad de dos primos del señor Cabello, de Luis Alfredo Campos Cabello y de Gerson Jesús Campos Cabello. El diario El País de Madrid buscó en el registro empresarial en España por esta compañía y no encontró absolutamente nada, no encontró que hubiera estado registrada. Aquí la pregunta que se hace es, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Nicolás Maduro? ¿Qué va a pasar con Diosdado Cabello? ¿Cómo reaccionará la población de Venezuela? ¿Cómo reaccionarán los ciudadanos ante esta denuncia de Luis Ortega, que empezó siendo chavista, ha mandado a la cárcel a una cantidad de opositores y de líderes políticos de la oposición, y que en un momento dado cambio de parecer, es decir, se volteó? Sí, es un poco impresionante cómo Luis Ortega Díaz, quien fue fiscal por 2 periodos consecutivos, no tiene 2 días en el chavismo, hoy uno la escucha hablar y denunciar la corrupción que los periodistas hemos denunciado desde hace mucho rato, denunciar violación de derechos humanos que los periodistas venimos denunciando, y la gente y ONGs de derechos humanos. En 2014 tuvo una oposición totalmente distinta a la que tiene ahora, cuando también se violaron derechos humanos y se mandaron a la cárcel a 3.500 personas. Y de repente, bueno, yo creo que la reacción, empezando por el final de la gente, es como de estupor. Es como hay un chiste, una satírica por ahí política, que dicen que la fiscal despertó de un coma profundo.
Y entonces de repente ahora habla y uno dice, bueno, qué bien, es el papel que le corresponde, pero es el papel que le correspondía hacer desde 2007, 2008, cuando estuvo ahí en el cargo, ¿no? Estos actos de corrupción no se producen ayer, ni se producen en 2014. Los negocios con Odebrecht tienen mucho rato. Los negocios de las empresas de los primos de Diosdado Cabello, Campos Cabello, que en efecto, como dices, han borrado de internet o no existen registros como tal de la empresa TS Arietis. Lo buscamos también ayer. Sí. Hasta el Twitter y las páginas. Solamente encontré una en Facebook que decía que fue fundada en el Furrial Estado Monagas, que es de donde es la familia Cabello. Hace mucho rato que debió hablar. Bueno, dicen que nunca es tarde y que esperemos que se haga justicia. No sé realmente qué tanto puedan hacer como justicia penal o administrativa en caso de corrupción los países. O sea, ella va a aportar información afuera, pero quienes tienen que ejercer el derecho penal por esos delitos es adentro. Y ya sabemos que hay incluso un fiscal paralelo. O sea, yo seguiría llamándola a ella la fiscal, y el que es sustituto, paralelo o impuesto es el que está nombrado por esta Asamblea Nacional Constituyente, que es bastante fraudulenta desde su nacimiento. Patricia, usted es venezolana, ¿qué puede pasar ahora entonces? Bueno, para mí esto ha sido una saga de Ian Fleming, o sea, parece una novela de James Bond, ¿no? Desde la salida de Luis Ortega en lancha a Aruba, a llegar a Colombia y estar escondida en Colombia, o sea, uno no se imagina, yo creo que uno siendo venezolano se ha acostumbrado al surrealismo y es difícil explicárselo al resto del mundo, ¿no? Todo el mundo siempre se burla el realismo mágico de Latinoamérica, pero lo estamos viviendo, o sea, y la vimos escapar en moto. Sí, o sea, se montó en la moto con los guardaespaldas y ahorita no saben qué país va a pedir asilo político. Aquí hemos estado con días de rumores de que si viene a Estados Unidos, que si va a hablar con el gobierno americano. Yo no creo que tenga que venir a hacerlo aquí, pudieran ir ellos a hablar con ella donde esté, ¿no? Pero mira, para mí es una saga fascinante, pero al mismo tiempo preocupante para el país, ¿no? Que esté en esta situación donde alguien tenga que salir del país para de pronto, después de tantos años, denunciar problemas que se han venido a venir, ¿no? Y es irónico para muchos. Aquí, en el sur de Florida, hay ex fiscales que bajo su administración, la administración de la fiscal, recibieron presiones para tomar decisiones erradas, decisiones totalmente parcializadas. Están aquí los fiscales pidiendo asilo y resulta que ahora hoy le da asilo todo el mundo. No deja de ser irónico, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista sobre todo esto, Fernando Peinado? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, seguramente la justicia internacional, mientras no puedan tener alcance a los líderes que están denunciando, pues no va a tener mucha efectividad, pero lo que sí que puede tener es un efecto, efecto de que las sanciones sean más posibles, ¿verdad? Ahora mismo está Estados Unidos, ayer el vicepresidente Mike Pence estuvo aquí en Miami y anunció que están preparando nuevas sanciones, aunque no dio mucho detalle. Seguramente si se conocen más detalles sobre, si Luisa Ortega Díaz da más detalles sobre estos casos, eso va a hacer que las sanciones, haya más presión para que se impongan esas sanciones. A propósito de la visita de Mike Pence, el presidente de Estados Unidos, aquí a Miami ayer, estuvo en Doral, una zona que se llama Doralzuela por la cantidad de venezolanos que hay. ¿Qué dijo Mike Pence? Dijo por una parte que Estados Unidos no piensa quedarse cruzado de brazos con respecto a Venezuela. Habló sobre su reciente gira por países latinoamericanos. Estuvo en Colombia, estuvo en la Argentina, donde se vio con Mauricio Macri, el presidente de ese país. En Colombia se había visto con Juan Manuel Santos. También pasó por Chile, donde habló con la presidenta Michelle Bachelet, posteriormente por Panamá y regresó. Allá les dijo a los jefes de Estado que Estados Unidos actuará solamente con un consenso con los países latinoamericanos frente a Venezuela. Dijo ayer también aquí que espera más apoyo, que esos países hagan más con respecto a la crisis venezolana. Uno no sabe exactamente a qué se refiere. Bueno, dijo que qué bueno que Panamá impuso estas reglas para visas. Exactamente, porque Panamá les ha empezado a exigir visas a los ciudadanos venezolanos. Pero por otra parte anticipó más sanciones. Dijo que iban a venir más sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, o por lo menos contra altos funcionarios venezolanos. ¿Eso debilitará el gobierno de Maduro más o terminará fortaleciéndolo porque él va seguramente a esgrimir, a sacar nuevamente la bandera del nacionalismo? ¿Cuál es su percepción? Yo creo que Estados Unidos está intentando, con las sanciones individuales, crear cierta cizaña dentro del gobierno para que entonces todo el mundo se esté preguntando ¿y por qué esta persona está sancionada y esta no? ¿Por qué él sí y yo no? ¿O por qué yo sí y él no?
y eso que trate de quebrantar un poco el círculo de gobierno. Si se pone una sanción económica, entonces corre el riesgo de que se una el gobierno, que han estado tratando de fracturar y dividir, porque están todos en contra del gobierno americano. Pero este tipo de sanción no necesariamente es una sanción como, bueno, no vamos a exportar o importar más petróleo venezolano. Si realmente tratan de bloquear, digamos, acceso a los mercados en dólares para que Venezuela pueda obtener más crédito internacional y pagar su deuda, realmente se crearía una crisis fiscal en Venezuela peor de la que existe hoy en día, porque Venezuela siempre ha podido decir que han pagado su deuda, o sea, que nunca han estado en default, ¿no? Y si no pueden obtener crédito en dólares, entonces, ¿qué pasa? Y esa es la gran pregunta, si efectivamente la administración Trump toma esta medida. Antes del discurso, el vicepresidente se reunió con 15 venezolanos, muchos de ellos que están aquí, digamos, políticos, buscando asilo, y le estaban contando a nivel personal por qué vinieron, por qué se fueron de Venezuela, cuál es la situación en Venezuela. Y el vicepresidente lo que dijo es que ese tipo de cuento personal, emocional, que puede después él compartir con el presidente, ayuda a que esto no sea un problema abstracto. O sea, que poder decir, mira, yo conocí a alguien que pasó 4 meses en una cárcel como prisionero político en Venezuela y que lo torturaron. O sea, ya conocí a alguien que realmente lo vivió. Entonces yo creo que para los americanos que de repente no siguen con mayor detalle la situación en Venezuela, eso es importante compartirlo, ¿no? Hay quienes dicen que serían más efectivas unas sanciones más severas contra el Estado venezolano, es decir, que Estados Unidos debería, por ejemplo, no comprarle más petróleo a Venezuela. Estados Unidos le compra a Venezuela diariamente 770.000 barriles. Sí. Eso le permite al gobierno de Nicolás Maduro recibir $30 millones cada 24 horas. Otros consideran que estas sanciones contra determinadas personas, contra altos funcionarios, son más eficientes. ¿Por qué razón? Porque al alto funcionario le congelan los bienes que pueda llegar a tener en Estados Unidos, las cuentas que pueda tener en Estados Unidos y a sus familias. Por ejemplo, les bloquearían incluso las tarjetas de crédito. Si uno tiene una tarjeta de crédito Visa o Mastercard o American Express en Caracas y quiere ir el hijo de una persona sancionada a comprar unos chicles y a pagar unas cajas de leche en el supermercado, pues no puede hacerlo. ¿Será que estas sanciones contra determinadas personas muy dirigidas sí funcionan? Porque eso incluso puede, lo que dice Patricia en cierto modo, sí, crear divisiones adentro y que algunos funcionarios digan por qué a este lo sanciona y al otro no. Sí. ¿Eso sí funciona? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Patricia, creo que ellos están apostando a eso y que han sido un poco más inteligentes que en otros tiempos de no sancionar directamente al gobierno y tomar medidas duras que todos sabemos, los que sufrimos somos los que estamos adentro, ¿no? En el caso de medidas de bloqueo económico o alguna cosa por el estilo. Esto busca que se sume más gente a las filas de Luis Ortega Díaz, es lo que me imagino, que empieza a sembrar dudas y empieza a decir, yo me voy a causar un problema muy grande, mejor escapo hacia adelante, ¿no? Hasta ahora no han sido efectivas, pero yo creo que esta guerra directa de cualquier gobierno norteamericano contra Venezuela lo que hace es cohesionarlos, cohesionar al chavismo, a una izquierda internacional que a veces luce confundida y a cierto movimiento antiimperialista que sabemos que no son 4 gatos, que dice, entonces si Estados Unidos va a hacer una intervención, yo me pongo en contra, que de hecho pasó y vimos algunas cosas cuando el presidente Trump dijo lo que dijo. Entonces da mucho miedo porque a veces pensamos que el gobierno sueña con algo así, con una guerra de afuera, con una intervención extranjera, con los marines invadiendo, exacto, y nosotros defendiéndonos porque ganan tiempo, ganan adeptos que ya tienen muy pocos y creo que le hace un flaco favor ese tipo de acciones o declaraciones de Trump. Pero ayer vimos un Pence que lavó un poco ese discurso. Parecía un poco el más... tour de limpieza lo llamé yo en el periódico. Algo así. El tour de limpieza. O sea, él fue a Latinoamérica y vino para acá para limpiar lo que había dicho el presidente, que fue así, y pudiera haber una opción militar en Venezuela. Parecía que nadie se la cree. O sea, un control de eso que en inglés se llama damage control. Sí, exactamente. Parecía más un pastor que un político. Y fue muy importante cuando dijo la salida va a ser pacífica, ¿no? Fue como dice, sí, lavó un poco esto que estaba pasando, pero dejó claro que Estados Unidos está haciendo una presión muy grande en ciertos y que espera que los países de Latinoamérica hagan más. O sea, que, ok, hablamos con ustedes, ¿están de acuerdo con nosotros? Sí. ¿Y ahora qué van a hacer? Sí,
Patricia escribiendo en Miami Herald y Fernando escribió también en Univision Noticias. ¿Cuál fue su percepción de esa comparecencia de Pence ayer ante una gente de la comunidad venezolana después de haberse reunido y además estuvo acompañado con líderes estadounidenses importantes como Marco Rubio, el senador republicano por la Florida? Sí, que por cierto que popular se ha vuelto Rubio entre los venezolanos. Héroe, lo recibieron ahora como un héroe. Carismático. Habló antes, de hecho, y ya le preparó el ambiente, ¿no? a Pence. Que le gritaban, ¡te amo! Sí, era increíble, ¿no? Por supuesto, Rubio es uno de los que ha liderado el tema de Venezuela aquí en Estados Unidos, en Washington, ¿no? Y lo ha llevado a la atención del gobierno. Yo lo que noté fue los venezolanos de aquí de Miami no son como la comunidad cubana, que tienen ya unos representantes políticos, ya tienen poder político que pueden hablar por ellos, entonces se sienten en ese sentido un poco más huérfanos. En este caso tienen la suerte de que los representantes cubanos de aquí de Miami se solidarizan con ellos y de algún modo han adoptado el asunto. Y allí mismo en la iglesia también había cubanos entre el público, ¿no? Que estábamos hablando antes, unas 300 personas, y de ellos había un considerable número de cubanos. Lo que sí es verdad que la comunidad aquí de Miami está dividida, ¿no? En respecto a si quieren acercarse o no al gobierno de Trump. Hay muchísima gente que estaba incómoda con que viniera Pence y que se reuniera con ellos, porque no quieren que Trump toque esto, que guarde silencio y que no interfiera. Pero sí que es verdad que otros venezolanos dicen, mira, ya hemos comprobado que la protesta en la calle no es efectiva, por lo menos eso es lo que decían algunos allí ayer, y es necesaria la intervención internacional más que nunca. Han perdido la confianza en que sea posible un arreglo doméstico. Leí en alguna crónica que ayer Marco Rubio dijo en esa reunión en el Doral, que Diosdado Cabello, el expresidente de la Asamblea Nacional, era el Pablo Escobar de Venezuela. Sí. ¿Puede llegar a ser eso así? No es la primera vez que lo dice. Él tiene rato diciendo sí, que es el Pablo Escobar y relacionándolo directamente con narcotráfico. Creo que Diosdado Cabello es un premio gordo o algo así que tienen ahí como para... Pues fíjate que no lo han sancionado. No está en la lista OFAC donde ya hay casi 20 funcionarios venezolanos y no está Diosdado Cabello, pese a que Marco Rubio dice lo que dice. Y siempre ha tenido información de primera mano cuando vienen las sanciones, ¿no? Creo que falta mucho por investigar y lo que está diciendo la fiscal, lo que le dice al mundo es, llevamos todos estos años amparando casos de corrupción, de narcotráfico, de nepotismo, de tráfico de influencia, o sea, lo que ella está diciendo no es poca cosa. Es decir, que lo que diga Marco Rubio o lo que diga cualquier acusación está por demostrarse y deben existir las pruebas. Esperemos que las tenga Luisa Ortega y que las muestre. Bueno, el Departamento de Justicia americano lleva años investigando a Cabello, y de hecho Cabello demandó al Wall Street Journal cuando en el 2015 revelaron esa investigación, y justamente la semana pasada una corte norteamericana desestimó el caso. O sea, dijo, aquí usted no tiene ningún caso diciendo que lo difamaron, señor Cabello, muchas gracias, ¿no? Hay miles de venezolanos, además en una situación de limbo migratorio aquí en Estados Unidos, se habla de 100.000. Sí. Hay venezolanos por todas partes. En Colombia yo creo que debe haber más de 1 millón de venezolanos en la actualidad en la frontera, pues Colombia tiene una frontera con Venezuela de 2.200 kilómetros. Se habla incluso de que en la capital de Colombia, en Bogotá, ha habido más de 200.000 venezolanos pidiendo servicios de salud en lo que va corrido del año. Si uno va a Madrid, yo estuve recientemente en la capital española, hay centenares de venezolanos, sale uno a la calle y hoy hay muchísimos venezolanos. Ayer en esta reunión le pidieron también a Pence, a Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, que haya algún tipo de ayuda para tratar de sacar de ese limbo jurídico, de ese limbo migratorio a los venezolanos. ¿Eso podrá pasar aquí? Y bueno, es uno de los sueños que tiene la migración venezolana acá, el famoso TPS, ¿no? Creo que ayer contaban que lo pedía la gente, que estaban un poco frustradas porque no mencionó absolutamente nada sobre el estatus migratorio aquí de los venezolanos. Y hay que decir que no solamente están los venezolanos perseguidos, los que tuvimos que huir porque sí, porque no quedaba otra, por los del Ministerio Público, que me dicen que son muchísimos, los fiscales. Aquí también está la gente que se llenó mucho con el gobierno de Chávez y de Maduro, los que llaman los boliburgueses, la gente que tiene yates y casas valoradas en 16 millones de dólares, como el caso del testaferro de del vicepresidente que se llama Samar López. ¿16 millones o...? 16,5 para ser exactos.
botes carísimos y tienen grandes gastos. Aquí algunos se los han encontrado. Les encantan algunas urbanizaciones, lo hemos sacado en Univisión. Coral Gables. ¿Ah? Coral Gables. Pero les encanta Dora Lives también. Sí. O sea, y el otro día me conseguía un cubano que nos decía, los venezolanos van a tener que aprender como nosotros a que vienen ciertas personas, pero también vienen los perseguidores, los represores, y los ven comprando en el mismo mercado y se van a tener que acostumbrar a eso, ¿no? Hay una situación que para nosotros es nueva. Los venezolanos no tenemos cultura migratoria, apenas está comenzando, y en 2014 hubo un pico muy grande, que fue cuando se produjo la represión en Venezuela en febrero de 2014, cuando revisamos las cifras de USCIS y de el Departamento de Migración y Aduana, se ve que hay un pico grandísimo de venezolanos que empiezan a salir justamente por la crisis y por las protestas y por la represión. Pero visto desde el punto de vista de la Casa Blanca, no creo que vayan a entrar en el tema migratorio de TPS ningún tipo de protección para los venezolanos. De hecho, una de las cosas que dijo el vicepresidente ayer fue que uno de los temores que tienen con el problema en Venezuela es que haya más inmigrantes ilegales venezolanos que entren a Estados Unidos. Entonces, Trump fue un candidato que ganó diciendo que él estaba en contra de mucha inmigración, o sea, y que ha querido disminuirla, inclusive la inmigración legal. Entonces, que la Casa Blanca o la administración de Trump le abra las puertas a los venezolanos y de pronto trate de aprobar un programa de TPS cuando en este momento está amenazando a los haitianos, por ejemplo, y quitárselos, no tiene sentido político, doméstico dentro de la política interna de Estados Unidos. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. Ya regresamos a Club de Prensa desde una lluviosa Miami. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami. Último asunto sobre Venezuela. Hay información de que ya está escaseando el dinero efectivo. Hay varios artículos, informes en televisión, en distintos medios de comunicación. Los últimos datos es que un venezolano puede ir a un banco, tiene que hacer una cola aparentemente muy larga, y puede recibir hasta 20.000 bolívares diarios si quiere retirar en efectivo. En los cajeros es aún más complicado, pero es que los 20.000 bolívares equivalen a $1.20, y eso aparentemente es muy poco. Está tan complicada la situación. Esta semana pasó otra periodista venezolana por este programa, y al salir me decía que el agua en Caracas ni siquiera es agua potable, el agua sale sucia, y me mostraba una fotografía de una bañera o una tina blanca llena hasta la mitad, y en efecto se veía un agua amarillenta, marrón prácticamente. ¿Es tan grave el tema del dinero efectivo? Es tan grave el tema del dinero efectivo, es tan grave el sueldo de la gente, de cualquier profesional con respecto a este cambio de dólar del que hablas. El sueldo de un profesor ronda los $20, $22, $25. ¿Mensuales? Sí, mensuales. Y el costo de la canasta básica se disparó. La gente, yo tengo familia, mi familia toda está allá, y buena parte de nuestras conversaciones telefónicas se va. ¿Sabes cuánto cuesta la pasta dental? Subió a 7.000 bolívares, y esas personas ganan 100.000 bolívares, más o menos. Y la crisis, el día a día, que no lo vemos, porque vemos a Venezuela cuando salen a la calle, cuando protestan, cuando el violinista se para frente a las tropas, ¿no? Pero ese día a día de la gente en medio de una inseguridad galopante es una cosa terrible. Cuando pasa un motorizado por al lado y tú sientes te va a quitar el teléfono. A mi papá se lo han quitado 2 veces en menos de 5 meses. La inseguridad, esta cosa de un toque de queda que hay tácito. Ya en la noche la gente no sale, hay muy pocas actividades, la gente se resguarda porque no hay seguridad de que vuelva sano a casa. Esto se suma a la cantidad de gente que tiene gente herida o presa, ¿no? Son más de 600 presos políticos. Esto en el día a día no se ve, no está en las pantallas, pero hace un caos tan terrible. Un estrés permanente. Un estrés permanente, una tristeza. Ahora yo siento a la gente muy golpeada, deprimida después de toda esta ola de protesta y que nada pasó, y que el gobierno sigue, no solo sigue, sino que está peor. Es un gobierno prácticamente ya dictatorial, que no hay, donde no tienes certeza de nada, ni siquiera del apartamento que tienes. Tu carro o tus únicos bienes están absolutamente devaluados. Con lo que vendes un carro ya no te puedes ir del país, que pasaba hace 7 años, hace 5, ¿no? La crisis es a todo nivel. ¿Es así de complicado el asunto?
Mira, cuando uno entrevista a un venezolano recién llegado, regresamos a este mundo surrealista. O sea, aquí se habla mucho de que, bueno, la oposición no hizo esto, o por qué no hicieron lo otro, o el gobierno. La gente, su vida está consumida por cómo voy a conseguir pasta dental, cómo voy a ir a pagar algo, cómo voy a abastecer, o sea, cómo voy a darle de comer a mis hijos. Es fácil criticar de lejos y decir por qué no hacen tal cosa, por qué no están más organizados. No estamos hablando de una situación normal. O sea, el Parlamento, la Asamblea Nacional no tiene recursos, no le están pagando sueldos. Exacto. Estamos hablando de gente que sale a protestar con hambre. No es una situación normal, y yo creo que para el resto del mundo es difícil entenderlo, incluso para nosotros que no lo estamos viviendo a diario. Uno puede entrevistar a la gente que está allá y entonces poder compartir sus historias, pero uno aquí no se imagina que te falte el agua todos los días, que se te vaya la luz, que tengas que hacer cola para cualquier cosa, las medicinas, que no haya medicinas, que cualquier trámite se convierta en una saga, suplicio, que tienes que pedir medicina por Twitter. O sea, el resto del mundo no entiende eso. Ya. Quiero cambiar de asunto y hablar de política aquí en Estados Unidos. Fernando, usted cubrió la campaña presidencial, estuvo muy cerca de Donald Trump durante bastantes meses. Hillary Clinton, la candidata derrotada en las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre, la candidata demócrata y exsecretaria de Estado, ha decidido publicar un libro. Ella ha dicho que es como para correr la cortina, para mover el telón y ver exactamente, mostrar a la gente qué fue exactamente lo que pasó en la campaña demócrata, que se titula What Happened, y sale, es decir, qué ocurrió o qué pasó, y va a salir el próximo 12 de septiembre a las librerías aquí en Estados Unidos. Pero ayer envió un audio, una voz, una grabación, en donde ella lee una parte de ese libro. Y se refiere en concreto a un debate que tuvo lugar en San Luis, en el estado de Missouri, en el mes de octubre, es decir, algunas semanas antes de las elecciones presidenciales, debate con Donald Trump. Ella era el candidato republicano. 2 días antes del debate, eso lo dice ella en la grabación, fue cuando se supo y se habían escuchado unas grabaciones del señor Trump en donde él había acosado a algunas mujeres. Es de todos conocido que eso pasaba en algunas ocasiones. Y ella menciona cómo en el debate, y las imágenes, algunas personas que ven este programa, seguramente muchas recordarán las imágenes, se vea que cuando Hillary Clinton iba a hablar, el señor Trump se paraba detrás de ella, la miraba con una cara en cierto modo como de desdén, como de desprecio, y se le hacía realmente muy cerca. Hillary Clinton en esta grabación dice que ella se sentía muy incómoda, que eso no era una cosa correcta, que lo sentía prácticamente respirando detrás, que se le ponía la piel de gallina, que se erizaba cuando lo sentía detrás. Y ella se pregunta aquí que tenía una disyuntiva, recuerda que tenía una disyuntiva en ese momento del debate. Por una parte era sonreír y tratar de actuar normalmente y contestar a las preguntas y interactuar en el debate, que fue lo que hizo, o que la otra cuestión que habría podido hacer era girarse hacia él y decirle hágase a un lado, y dice menciona la palabra you creep o creepy, que podría decir, podría traducir arrastrado o asqueroso, ¿no? No sea asqueroso, váyase para allá. La pregunta que quiero hacer aquí es, si ella hubiera hecho eso, seguramente no diciéndole asqueroso, pero seguramente diciéndole, mire, ¿por qué no se hace a una distancia prudente, respéteme? ¿Eso habría cambiado el curso de las cosas? Yo sé que hablar como dicen los españoles, aunque las corridas de toros son ya políticamente incorrectas, hablar a toro pasado, cuando ya la historia pasó es más fácil, pero ¿habría eso cambiado la historia? Buena pregunta. Pues sí, la verdad que a Hillary Clinton se le acusó durante la campaña de que era un poco mecánica, de que no conectaba con los votantes. Quizás si hubiera hecho eso, la gente la hubiera visto como natural y hubiera sido una reacción que era la misma que hubieran tenido muchos de los televidentes que vieron aquel debate. De hecho, bueno, muchos expertos señalan que en realidad en un debate no importa tanto el contenido como las formas, y que lo recomendable para saber quién gana un debate es apagar el volumen y ver la imagen tal cual. Es interesante ahora que ella siga haciendo este tipo de análisis. A Hillary Clinton hay un dato muy interesante que sacó Gallup recientemente, que es la única candidata perdedora cuya popularidad todavía no ha mejorado meses después de la derrota. McCain, Bush, los últimos derrotados presidenciales, Romney, su popularidad mejoró, ella no.
Y de algún modo eso hay quien lo interpreta porque ella no ha asumido la culpa de lo que pasó. Hay mucha gente que a ella la señala como culpable de que Trump esté ahora mismo en el poder. Y ella, en lugar de asumir la culpa, ha señalado con el dedo a otros. El Comité Nacional Demócrata, ha acusado al New York Times, al FBI. Entonces, parece ser que en este libro, que de momento lo único que sabemos es esto, ella podría seguir con lo mismo, ¿no? Que de algún modo también es una táctica política, porque está debilitando a Trump, ¿no? Todos sabemos ahora mismo la gran oposición de mujeres que hay contra el presidente, y esto le reafirma, ¿no?, esa línea de ataque. Según las encuestas de Hillary Clinton, la odia mucha gente, es verdad, es una de las razones por las cuales ganó Donald Trump. ¿Habría cambiado el curso de la historia electoral de Estados Unidos si ella le hubiera puesto una especie de tate quieto al señor Trump en ese debate? Claro, no lo sabemos con certeza, pero yo sí recuerdo, y lo comentábamos en Univisión ese día, el día de ese debate, que parece que ella usó poco lo que acababa de pasar con Donald Trump en la grabación y el ataque a las mujeres. Como que ella era el momento de afincar el tacón, literalmente, sobre el abuso a la mujer, sobre las palabras de él. Lo dejó como, para algunos muy elegante, pero para otros desaprovechó la gran oportunidad del judoka de ¡pam!, agarrar ese peso y voltearlo. Y ahora dice esto. Yo creo que de verdad, si ella hubiera dicho en ese momento algo, o siquiera un gesto que pudiera justificar, oye, estás volviendo a agredir, te estás comportando como la persona del video, tal vez hubiera ganado ahí más adeptos. Pero hay que recordar que también ella tuvo sus votos. Habría que ver si en esos estados que fueron tan clave para que ella perdiera, eso importaba, ¿no? ¿No será que le dio susto la reacción de las mujeres en Estados Unidos? Es raro, pero en las elecciones muchas mujeres casadas y que tienen una creencia religiosa muy fuerte, terminaron votando por Donald Trump. Es extraño, ¿no? Porque el señor Donald Trump se ha casado varias veces, ha sido ofensivo para las mujeres y demás. Pero también es cierto que para muchas mujeres el hecho de que Hillary Clinton hubiera perdonado a su esposo Bill Clinton por el escándalo de Mónica Lewinsky, por haber tenido algún tipo de relación sexual, que fue así con Mónica Lewinsky en la oficina Oval, pues deja mucho que desear de Hillary Clinton. ¿No será que le dio miedo a ella explotar ese punto? Mira, yo creo que si el enfoque es de lo que hizo o no hizo en un debate, las campañas normalmente no se ganan o se pierden en un debate, en un momento así impredecible. Si hubiese hecho más campaña en los estados claves, si no se hubiese olvidado de Michigan y Wisconsin, de repente si hubiese visitado el norte de la Florida, en vez de pensar que iba a poder ganar la Florida solamente sacando a los votantes demócratas de Miami y Fort Lauderdale, de repente hubiese ganado la elección. O sea, las campañas tienen que enfocarse en lo que pueden controlar, y pueden controlar su mensaje, su horario, para dónde mandan al candidato, dónde van a sacar anuncios, dónde van a invertir dinero. Y ellos obviamente no lo invirtieron bien hacia el final, o sea, y lo que diríamos en Venezuela, se echaron un pelón y no fueron a donde tuvieron que ir, no hizo campaña donde tuvo que hacerla. Lo que pasa en un debate, mira, pueden pasar 1.000.000 de cosas en un debate, y por eso es que una campaña no se esfuerza en eso tanto como se esfuerza en dónde vamos a sacar a nuestros votantes, y no lo sacaron donde nos tuvieron que sacar, punto. Y fíjate que ella y los suyos le han echado la culpa sobre todo a James Comey, el exdirector del FBI, por ese anuncio que hizo a 9-10 días antes. Que seguramente no le ayudó, por supuesto. Claro, seguramente no le ayudó. En las encuestas se vio. Efectivamente, mucha gente decidió su voto en los últimos días, pero en el fondo está olvidando que ella fue la que en el primer lugar tomó la decisión de usar un servidor de email privado para sus comunicaciones cuando era secretaria de Estado, una cosa sin precedentes. Entonces, la culpa originaria es suya. Entonces, es lo que todavía no se ha visto de Clinton, que no ha hablado de qué hizo ella mal. No parece, y eso, cuando vemos esas encuestas a las que me refería antes, yo creo que explica en parte que la gente siga sin solidarizarse con ella y sin perdonárselo, ¿no? Y ellos subestimaron a la campaña republicana, no solamente a Trump, porque el Partido Republicano realmente sí tenía una campaña que estaba ayudando a su candidato. Y aquí habían encuestadores que te decían que el Florida le iba a ganar Hillary Clinton por 2 puntos porcentuales, y eso fue el viernes antes de la elección. Bueno, pero la elección era el martes. En esos 3 días, de sábado a lunes, el Partido Republicano y la campaña de Trump realmente pudo sacar a nuevos votantes que no se habían decidido porque no les gustaba ninguno de los dos candidatos. Sí. De hecho, ellos se enfocaron en
los votantes que decían que les gustaba Clinton, pero también decían que querían un cambio de Obama. Entonces, es un universo muy pequeño, pero esa gente, después de lo de Comey, no se convencieron con Clinton y en esos últimos 3 días dijeron, bueno, vamos a darle a Trump un chance. Entonces las elecciones son el día de la elección. Tú no puedes pensar que el viernes antes de la elección tienes una encuesta que si vas a ganar y vas a ganar. Aunque yo sí creo que el anuncio de Comey del FBI tan cerca de las elecciones hizo bastante daño. No, se vieron los números. En Claro. esos 3 días mucha gente se decidió en parte por eso. Sí. A lo que me refería era que en parte ese anuncio de Comey viene por un error que ella comete anteriormente cuando era secretaria de Estado. El primer años pecado, antes, digamos. ¿no? Fue su pecado. Pecado original. Sí. Quiero volver con usted, Fernando, con su país, que es España, con una región de ese país que es Cataluña, y además con Andalucía, que es una de las 17 comunidades autónomas españolas, cuya capital es Sevilla, de donde es usted y de donde tiene un acento inconfundible. Inconfundible, además. Bueno, Bueno, es confundible, porque yo aquí en Miami muchas veces se creen que me confunden algunos con puertorriqueños, con cubanos. Bueno, pues porque es similar, ¿no? Y la gente identifica con el acento de España con el de Madrid. sí, es muy distinto. Es cierto que es similar, es cierto, como el de la costa norte de Colombia, lo que llamamos Exacto, los colombianos, también, los costeños. Que suena más a los venezolanos. Parecido un poco a los venezolanos y a los sevillanos. Pero en este caso tiene que ver con una noticia dramática que fue el atentado que hubo en Barcelona, en Cataluña, el sábado de la semana antepasada. Ya murieron 15 personas después de que un joven las arrollara en la Rambla, en la avenida peatonal principal de esa ciudad, que como hemos contado tantas veces va desde la Plaza de Cataluña hasta la estatua de Colón, que está a orillas del mar Mediterráneo. El Estado Islámico ha reivindicado ese atentado. El Estado Islámico es este grupo terrorista que quiere montar una especie de califato entre Siria, Irak, Irán y en esa zona del mundo. Pues bueno, ya apareció un video en donde habla un joven a cara destapada que se identifica como Abu Lais el Cordobés, en realidad se llama Muhammad Yassin Ajram Pérez. Su madre es española, de Málaga, andaluza, y se fue a Siria con el padre de este muchacho a engrosar y a respaldar al Estado Islámico. En el video dice el cordobés a los cristianos españoles: no os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes de la Inquisición española. Vengaremos vuestra matanza, la que estáis haciendo ahora con el Estado Islámico. Hay que recordar que en España hubo una invasión musulmana, de musulmanes del norte de África, principalmente bereberes, en el año 711. Posteriormente los musulmanes se tomaron prácticamente toda España, entraron a Francia, de donde fueron expulsados en la batalla de Poitiers en el año 732 por el abuelo de Carlomagno, que se llamaba Carlos Martel. Regresaron a España y controlaron la mayor parte del territorio español, quizá 3/4 partes del territorio español hasta enero de 1492. Estuvieron prácticamente 7 siglos ahí cuando fueron expulsados por los reyes católicos de Granada. ¿Tiene algún eco en esta población radical y en estos grupos radicales islamistas, terroristas, porque cometen atentados terroristas, un llamamiento como el del cordobés? ¿Hay razón en España para temerle, por supuesto, a un tipo de amenaza como esta? Fíjate que sí, que en el mundo islámico, no me refiero ya a este sector mínimo, minoritario, radical, sino me refiero en general. Yo he hablado con muchísima gente musulmana que en sus países estudian al Andalus y es como parte de su historia, ¿no? Es un periodo de los que muchísimos musulmanes se sienten orgullosos. Y no es la primera vez que un grupo terrorista pretende apropiarse y aprovechar esa vía de entrada para ganar adeptos, ¿no? Al-Qaeda también lo hizo con anterioridad y Estado Islámico también lo hizo. Lo nuevo es que han lanzado un video. Y entonces esto verdaderamente es preocupante porque, como digo, todo musulmán conoce al Andalus, ese periodo que además fue brillante. Fue un periodo en el que Córdoba, el Califato de Córdoba, era una de las ciudades más desarrolladas de Europa, y la ironía es que ellos intenten ahora o pretendan resucitar ahí un Estado islámico radical cuando el Califato de Córdoba fue una sociedad muy abierta que integró la corte de Abderramán II y III. Ellos integraron a cristianos y judíos y potenciaban las ciencias y las artes. Dudo que si Estado Islámico tenga algún plan parecido, ¿no? Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Tenía 2 temas finales, uno sobre el whisky
y otro sobre los teléfonos celulares. El del whisky, me dicen que ustedes no toman whisky. Pues somos aguafiestas. Son aguafiestas, pero dice la BBC que hay un estudio de la Universidad de Linnaeus, Bjorn Carlson y Rand Friedman dicen que han estudiado las interacciones entre el agua, el etanol y el guaicol, que es una sustancia que sale de los barriles de roble, y que está demostrado que el whisky hay que tomarlo con agua. Pero bueno, como ustedes no toman tanto whisky y Fernando dice que en España toman mucho whisky con gaseosa, entonces yo les voy a cambiar el tema. Mire, les voy a cambiar el tema. Dice un estudio, está publicado en la revista Time, que un teléfono celular tiene 10 veces más bacterias que un inodoro, o un retrete, como dicen en otras partes, un sanitario, un water, como dicen también. Un estadounidense promedio chequea el teléfono 47 veces al día, según Deloitte. Y una profesora, Emily Martin, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan, dice que el total de bacterias que puede tener un teléfono es de 17,000. Y según otro estudio de la Universidad de Arizona, lo que pasa es eso, tiene 10 veces más bacterias un teléfono que un inodoro. Para limpiarlo, aconseja Time, la clave es organizar una cosa que sea 60% agua, 40% alcohol, meter un pequeño paño o una toalla y limpiar la pantalla de este aparato. ¿Eran conscientes ustedes de que esto tiene tantas bacterias? Sí. Pues no, nos acaba de echar a perder la vida. No, yo sí sabía, yo siempre lo estoy limpiando. No, esto es sobre todo preocupante para nosotros latinos, que para nosotros el contacto físico es importante, ¿no? No sé qué efecto puede tener esto en mucha gente y si llega a tener un cambio cultural, pero... Besos, abrazos, celular. Pero sí es cierto que lo llevamos a todas partes. Especialmente los periodistas. Especialmente los periodistas. Dice además que el sitio donde no se debe usar el teléfono, y yo creo que todo el mundo usa el teléfono, es en el baño. Claro, y dice que cuando uno suelta pues, la cadena, yo no sé cómo lo llama cada uno de sus países, eso produce aún más bacterias, porque las bacterias empiezan a revolotear por el baño. En el caso de las noticias de Venezuela, tú vas al baño y vienes y ya cambió el gobierno, cambió la Asamblea Nacional. Bueno, aquí en Estados Unidos Donald Trump tuitea... Además, en la mañanita, temprano. Sí. Cambia las noticias en muy poco tiempo. Pero volviendo al whisky, no Bueno, o sea... Creo que estamos todos de acuerdo que whisky con refresco no. Fernando, ¿qué es eso? Bueno, se toma con gaseosa, no, una gaseosa oscura. Hay gente que lo toma con gaseosa, pero grave. En todo caso... grave. En todo caso, grave. Bueno, pero hay que lavarse las manos. ¿Qué vamos a hacer? Lavarnos las manos. No vamos a dejar llevar el celular al baño. Las manos y el teléfono. Y el teléfono. El teléfono en el baño es clave. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos desde Miami, en una ciudad bastante lluviosa hoy. Parece que mañana va a estar igual. Patricia Macei de Miami Herald, gracias por haber estado aquí. Un placer. Tamoa Calzadilla de Univision Noticias, periodista investigativa, gracias también. Gracias, buena conversación hoy. Y Fernando Peinado, periodista político de Univision Noticias, gracias igualmente. Gracias, Juan Carlos. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.